Vamos a recibir palabra de Dios en esta mañana. ¿Cuántos quieren recibir palabra de Dios en esta mañana? ¿Sí? Porque no basta estar en el lugar, sino que es necesario desear. No basta de querer acercarnos a Dios, dice el libro de Hebreos, sino que hay que creer que existe Dios. Y hay veces que nosotros vamos a un lugar, me ha tocado ir a algún lugar y voy por cortesía, voy por obligación, pero no estoy en ese lugar. Físicamente estoy en ese lugar, pero mentalmente, espiritualmente, mi alma no está en ese lugar. Por lo tanto, lo que ocurre en ese lugar me llega a ser indiferente y no me afecta. Pero yo estoy hoy en la casa del Señor y quiero ser afectado por Dios en este día. Yo quiero ser afectado por la palabra de Dios. Amén. Zacarías capítulo 3, vamos a leer del verso 1 al 7. Poco he predicado de Zacarías, ¿sí? Ustedes me miran en qué libro está eso. Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 3, del verso 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieses por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Palabra de Dios que bendiga a la iglesia toda. John Wesley, el predicador, el pastor, el teólogo británico, escribió ahí en su Biblia, tenía escrito en su Biblia y decía: ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Decía de sí mismo: ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Él, teniendo cortos años de edad, se quemó en la casa de sus padres. Y él y sus hermanos se estaban quemando. Y un vecino saltó la ventana y lo sacó del incendio. Entonces él, luego que se convierte al evangelio y se convierte en pastor, en predicador, en teólogo, él escribió en su Biblia: ¿no soy yo un tizón arrebatado del incendio? Es lo que nosotros podríamos escribir de nosotros mismos. Yo puedo decir eso de mí mismo. Yo soy un tizón arrebatado del fuego del infierno. Y fui arrebatado por Cristo. Zacarías, el profeta, escribe esta visión de lo que Dios le muestra respecto al sumo sacerdote Josué. Este es el distinto Josué que leemos ahí, ¿cierto? Aquel que lideraba al pueblo de Israel en la salida desde Egipto.
junto a Moisés, quien después, cierto, Josué entra a la tierra prometida con el pueblo de Israel. Este es otro Josué, ¿ok? Este es un sumo sacerdote que estaba ministrando ahí en los tiempos del profeta Ageo. Ageo, en el capítulo 1, verso 1, dice: en el año del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, y ahí comienza a escribir. Entonces a este Josué es el que se está refiriendo Zacarías, a un sumo sacerdote. Este Josué es la primera persona elegida como sumo sacerdote después que el pueblo de Dios vuelve de la cautividad de Babilonia. Y él está encargado de reconstruir el templo de Dios. Entonces es a este Josué que ve Zacarías en esta visión. Y este sumo sacerdote, este hombre de Dios, está delante de Dios. Y es extraordinario la visión que nos habla Zacarías. Josué está delante de la presencia de Dios. Pero no está solo. Está Satanás, el diablo, dice, a su derecha, acusándolo. El diablo ha venido para acusarnos delante de Dios. Y el diablo lo hace. Y el diablo no se equivoca en acusarnos. Cuando el diablo va a acusarnos delante de Dios, el diablo lo que quiere es que quiere exponer lo que somos nosotros delante de Dios. Y cuando el diablo va a acusarnos delante de Dios, lo hace con justa razón. Porque nosotros pecamos. Bueno, nosotros dos pecamos. Los demás son perfectos aquí, hermano. Sí, eso sí, pero seguimos siendo pecadores. Y el diablo nos va a acusar. El diablo nos va a acusar. Al que está acusando aquí es a un sumo sacerdote, hermanos. Al que está acusando aquí un sumo sacerdote. ¿Y quién era un sumo sacerdote? La figura del sumo sacerdote en la Biblia representa la imagen terrenal de lo que es Jesús. El sumo sacerdote es el que intercede por el pueblo. El sumo sacerdote, el que va al altar, el que entra al lugar santísimo, donde nadie más puede entrar. Y es ese al que Satanás está acusando. La palabra del Señor dice que si alguno dice que no tiene pecado, el tal es mentiroso. Primera de Juan. ¿Necesitamos nosotros de la intervención de Jesús intercediendo por nosotros ahí a la diestra del Padre? Sí, constantemente. Hemos sido salvados por Cristo. Hemos sido salvados del fuego eterno. Se nos ha dado una nueva vida. Pero seguimos pecando, hermanos. Seguimos pecando. Satanás es el acusador. Y cuando Satanás va delante de la presencia de Dios, así como fue con Job, a hablar de Job. ¿Y qué dijo Dios de Job? ¿No has considerado a mi siervo Job? Porque Satanás dice que se presentó delante de Dios y le dijo, he recorrido el mundo y no he hallado ni un justo. Y ahí Dios le dice, ¿y no has considerado a mi siervo Job? Entonces, cuando Satanás el diablo se presenta para acusarnos, nos va a acusar con odio, nos va con cizaña. Él quiere ponernos mal delante de la presencia de Dios. Y lo hace.
Y mira lo que dice la palabra del Señor. Estamos hablando de Josué, el sumo sacerdote. Verso 3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. ¿A qué se refiere esto? Sucias, llenas de pecado. Esto representaba el propio pecado de él y el pecado que cargaba del pueblo, porque él representaba al pueblo delante de Dios. Entonces cuando Satanás se para al lado, le dice a Dios: mira a Josué cómo está. Mira cómo carga con el pecado. Entonces lo está acusando justamente. Lo está acusando justamente. Cuando el diablo se presenta delante de Dios y tiene este diálogo, donde es mencionado Job, dice la palabra que Dios le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste, aun cuando, mira lo que dice Dios a Satanás, aun cuando tú me incitaste. Satanás se presentó delante de Dios para hablar mal de Job. Me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Esto no es lo mismo. No es el mismo caso. El caso de Job es distinto al de Josué. Porque Dios, cuando habla de Job, está hablando de una perfección. Dice: él no tiene tacha, él está limpio, no hay de qué acusarlo. Pero cuando el diablo va a acusar, dice: míralo, sus ropas viles, mira su pecado. O sea, tenía por qué acusarlo. ¿Sí? Satanás actúa así, hermanos. ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Mateo capítulo 26, versos 31 y 32, dice la palabra: dijo también el Señor Jesús a Simón: Simón, Simón, le dice, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Qué le dice el Señor a Pedro? El discípulo. Pedro, el que estaba dispuesto a morir por el Señor. Le dice Jesús a Pedro: Simón, Simón, el diablo ha venido para pediros, para ser zarandeado ustedes como el trigo. Usted sabe lo que hace, cómo es zarandear el trigo, ¿no? Lo zarandean de tal forma para que bote todo el fruto, todo el grano. Pero mira lo que dice el Señor. Y esta es la palabra de promesa para nosotros. Pero yo he rogado por ti. El Señor Jesús está intercediendo por nosotros. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Mira, el Señor no le dice a Pedro: mira, yo voy a orar para que el diablo no te haga nada. El Señor no le dice: yo voy a rogar para que a ti no te toquen nada. No. El Señor lo que dice: yo voy a rogar para que tu fe no falte. Hermanos, nosotros vamos a ser probados. Estamos siendo probados. Somos probados. Nuestra fe es probada. Nuestra fe es probada. Si tú quieres crecer en estatura, si tú quieres crecer al carácter de Cristo, a la estatura del carácter de Cristo, tenemos que ser probados. Vamos a ser probados. Pero la promesa del Señor es que no estamos solos. La promesa del Señor es que Él está con nosotros. Él nos va a fortalecer, Él nos va a ayudar. Así hace el Señor. Había motivo para acusarle a Josué. Había motivo. Dice la palabra: y Josué estaba vestido de vestiduras viles.
Josué se había presentado delante de Dios. Es la visión que ve Zacarías. El sumo sacerdote ministraba delante de la presencia de Dios, se presentaba delante de la presencia de Dios. Y cuando el sumo sacerdote Josué se presenta delante de la presencia de Dios, ¿quién se presentó ahí? Satanás, el diablo, para acusarlo. Estaba ahí presente. Estaba ahí presente. Y a esto se refiere el apóstol Pablo cuando escribe en el libro de Efesios, la carta a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 6, del verso 10 en adelante, ¿cierto? Cuando dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. ¿Sí? Gracias, Fran. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Cuando tenemos lucha contra sangre y carne, es algo que vemos, algo que palpamos. Cuando estamos hablando de huestes espirituales de maldad, es algo que no se ve, pero está presente. Yo no sé si cuando tú has estado orando y sientes que tienes oposición a la oración que estás haciendo. Son las tinieblas que se oponen a que tú puedas fluir en el Espíritu. Pero es más poderoso el que está con nosotros que el que viene contra nosotros. Amén. En esta visión Josué, el sumo sacerdote, sabe que ha pecado y por tanto sabe su condición delante de Dios. El reconocimiento, el saber nuestra condición. Hay veces, bueno, la palabra dice que nos engañamos nosotros mismos. Cuando queremos engañar a Dios, nos estamos engañando a nosotros mismos. No, si yo estoy bien. Yo la verdad que no tengo problema. Yo soy así. Dios me hizo así. Mira, decimos eso. Dios me hizo así. Así ve yo como soy. Pero pecador, pero me hizo así. Entonces cuando uno dice estoy sano, ¿qué está diciendo? No necesito doctor. Cuando uno dice que no tiene pecado, está diciendo yo no necesito la intervención de Cristo. Lo puedo hacer yo solo. Cuando reconocemos nuestra condición, tenemos la capacidad o la posibilidad de que Dios, que Cristo intervenga en favor de nosotros. Entonces a veces nosotros pecamos y ¿qué nos hacemos? Nos alejamos de Dios. El pecado pone una barrera entre nosotros y Dios, ¿cierto? Pero el Señor, ¿a quién vino? A los enfermos, a los pecadores, a los que tenían necesidad. El Señor Jesús dice, vengan a mí, vengan a mí. Pero ¿qué hace la persona cuando peca? Se aleja de Dios. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que tú te acerques a Él. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Pecaron y se escondieron. Se escondieron, se alejaron. ¿Qué pasó con Caín? Adán y Eva perdieron su estadía ahí en el huerto del Edén. Caín perdió a su hermano y fue desterrado. David perdió un hijo. Sansón perdió la vista. Y así podemos seguir enumerando. ¿Qué hemos perdido nosotros? ¿Qué hemos perdido nosotros? ¿O qué estamos a punto de perder por no reconocer nuestra condición e ir delante de la presencia de Dios para pedir ayuda? El Señor quiere que nosotros vayamos a Él. Primera de Juan capítulo 1, verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él, el Señor, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. Menciono esto porque esta palabra es para los que reconocen a Dios como Señor y como Salvador. Esta palabra es para los que reconocen a Dios como Señor y Salvador. Porque hay algunos que pueden recibir esta palabra, pero se justifican a sí mismos y desprecian la salvación de Cristo. Y Dios hace una pregunta. Dios le hace una pregunta a Satanás el diablo. Verso 2. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¿No es este un tizón, un carbón arrebatado de ahí del fuego? Cuando el diablo va y acusa a Josué, ¿qué dice el Señor? Sí, lo que estás diciendo tú es verdad. Es verdad. Sí, este es pecador, es vil, es malhechor, es un miserable. El Señor dice, di todo lo que quieras decir, pero yo lo rescaté. ¿Entienden la diferencia? El Señor sabe cuál es nuestra condición. El Señor no puede ser engañado. Al Señor no le pasaron gatos por liebre. Del Señor no podemos decir, pobrecito el Señor, lo engañaron. Y recibió a Juan, recibió a Daisy, recibió a la Francesca, y el Señor ni sabía que estos son frutos podridos. Con respeto, con respeto. Por eso me pongo yo primero. El Señor no ha sido engañado. El Señor sabe de nuestra condición, sabe de nuestras flaquezas, sabe de nuestras debilidades. Y aún así el Señor nos ha rescatado. Aún así. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor con esta pregunta que le hace el Señor a Satanás? Cuando le dice, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Lo que está diciendo el Señor, ¿no te has dado cuenta lo que yo puedo hacer con él? ¿No te has dado cuenta lo que yo puedo hacer con él? ¿No te has dado cuenta cuánto lo amo, cuánto la amo? Es así como nos ve el Señor. Es así como nos ve el Señor. El Señor le dijo a Satanás el diablo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Entonces cuando Satanás el diablo te viene a acusar y tú ya estás cubierto por la sangre de Cristo, el Señor le dice al diablo, sí, acúsalo, pero yo lo amo. Ahora él es hijo, es hija mía. Ya pagaron el precio por él. Ya pagaron el precio por él. Y esta es una muy buena noticia para nosotros, hermano. Dale gloria a Dios. Yo he pasado en ocasiones por lugares donde ha habido incendio, a lo mejor usted también lo ha hecho. Donde ha habido incendio, ha arrasado con todo. Y usted comienza a ver cuando los árboles que estaban quemados comienzan a brotar nuevamente y se ve el renuevo. En una figura, así Dios hace con nosotros. Nosotros éramos un tizón quemado, sin valor. Pero cuando Cristo entra en nuestra vida, cuando el Espíritu Santo comienza a sanarnos desde el interior, nosotros comenzamos a nacer de nuevo. A nacer de nuevo. Salimos de las cenizas. Hemos sido rescatados por el Señor. Y es precisamente el propósito de Dios para con nosotros. Jesús es el puente perfecto que Dios tendió entre nosotros y Él.
nosotros que estábamos perdidos, nosotros que estábamos sin posibilidad alguna, es Jesús que literalmente se mete al fuego y nos rescata y nos hace nuevas personas. Jesús es el que intercede por nosotros. Romanos capítulo 8, verso 34. ¿Quién es el que condenará? Pregunta el apóstol a la iglesia. ¿Quién es el que condenará? Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó. Gloria a Dios por eso. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. El que intercede por nosotros. Ese es Cristo. Ese es Cristo. Escribe Juan: hijitos míos, dice Juan en primera de Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mira la amorosa palabra de Dios para nosotros. Hijitos míos, nos dice. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado tenemos para con el Padre. El Padre es el juez, Dios es el juez. Y Dios, hermano, escuche esto, Dios no tiene comunión con el pecado. Cuando Jesús está ahí en la cruz, Jesús dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús lo dejó solo ahí, Dios lo dejó solo en la cruz, porque Cristo estaba cargando con el pecado del mundo y Dios no tiene comunión con el pecado. Dios no tiene comunión con el pecado. Dios te ama a ti, Dios me ama a mí, aún siendo pecador. Pero Dios no tiene comunión con el pecado. Por lo tanto, a través de Cristo, nosotros alcanzamos limpieza de pecado. Somos justificados. Entonces dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado, el que intercede por nosotros. En una ocasión fuimos representados por un abogado delante de un juez por una situación. Y yo estaba sentado ahí en el tribunal en la última ocasión, y yo estaba confiado, estaba tranquilo, porque el abogado me había dicho: está tranquilo, yo te represento. El abogado tenía la autoridad para hablar delante del juez, yo no podía hablar delante del juez, él me representaba. El abogado tenía la expertise, el conocimiento para representarme en ese lugar. El abogado tenía el conocimiento de mi causa para representarme delante del juez. Por lo tanto, yo estaba sentado en el lugar, estaba presente en el lugar y estaba confiado de lo que el abogado estaba haciendo. Esa figura me sirve para representar lo que Cristo está haciendo por nosotros delante de la presencia del Padre. Lo que el ángel de Jehová, presencia de Cristo, está haciendo ahí cuando Satanás, el diablo, está acusando a Josué. Jesús tiene la autoridad. Jesús tiene el conocimiento de nuestra causa. El libro de Hebreos dice que Jesús se compadece de nosotros porque Él conoce lo que vivimos nosotros, porque Él fue tentado en todo lo que nosotros podemos ser tentados. Él vivió de la forma nuestra, Él nos vivió en cuerpo humano. Entonces Él sabe de nuestras debilidades. Por lo tanto, Él conoce nuestra condición y nos representa a nosotros, sabiendo lo que necesitamos nosotros. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitarle
esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Ahora el diablo desaparece en cuanto al diálogo de la escena. El diablo fue y lo acusó, ¿cierto? A Josué. Fue y lo acusó. Mira Dios cómo es este. Mira, este se está presentando acá y mira cómo es. ¿Y Dios qué le dijo? Yo sé cómo es. Y lo rescaté. Y venía con ropas viles, venía con ropas de pecado. Y ahora habla el ángel. Y dice, mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitarle esas vestiduras viles, quitarle esas vestiduras viles. Y a Josué le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Eso hace el Señor con nosotros. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. El Señor, su palabra, nos llama a vestirnos con vestiduras blancas, vestiduras de santidad. Vestidos pues como escogidos de Dios. Vestidos pues como escogidos de Dios. Antes andábamos vestidos como cualquier mundano. No estoy hablando de esta ropa por si acaso. Andábamos vestidos como cualquier mundano. Estamos hablando del Espíritu. ¿Cierto? Pero ahora el Señor, que fuimos rescatados, fuimos limpiados, fuimos justificados, nos dice, vestidos pues como escogidos de Dios, vestidos pues como hijos de Dios, en autoridad, en poder, en santidad. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que te he quitado tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. El Señor nos dice ahora esto, iglesia. Mira que te he quitado tu pecado. Y te he quitado todas esas vestiduras de pecado. Y te he dado vestiduras de santidad. Te he vestido de gala para que estés en mi presencia. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Mitra es un gorro sacerdotal que usaba el sacerdote, el sumo sacerdote. Y pusieron esa mitra limpia. ¿Sabe lo que eso representa? Autoridad. Lo que se pone delante en la cabeza representa autoridad. El rey lleva corona porque es autoridad. ¿Sí? Le está delante del diablo mismo que vino a acusarlo. Le está ¿qué? Vestiendo de ropas nuevas, ropas de celebración, ropas de gala, ropas de santidad. Y le está devolviendo ¿qué? La autoridad. La autoridad. Autoridad que habíamos perdido cuando el diablo nos engañó, fue restituida a través de Cristo para nuestras vidas. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué. Escucha esto. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué. Este diálogo es rico, es interesante, es poderoso. Primero el diablo viene a acusar a Josué. Y Dios, ¿qué es lo que hace? Defiende a Josué. ¿Cierto? Y después que lo defiende delante del diablo, lo viste a Josué. Lo viste. Lo restaura. Pero ahora le habla a Josué. ¿Y qué le dice? Lo amonesta. Lo amonesta. Esto es la figura paternal de Dios. Nuestros hijos se equivocan. Nuestros hijos cometen faltas. Y nosotros que amamos a nuestros hijos, la palabra del Señor dice que Dios al que ama, disciplina. Al que ama, lo corrige. Al que ama, lo amonesta. Entonces viene tu hijo y se mandó un condoro, una embarradita. Metió la patita. ¿Y tú qué haces con tu hijo? Lo traes, le hablas, lo corriges y lo adviertes. No lo sigas haciendo más. Yo te restauro, tú no has perdido tu condición de hijo mío, pero te tengo que amonestar. Y dice, y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo,
Así dice Jehová de los ejércitos, así dice el Señor, diga amén. Si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. También guardarás mis atrios y entre estos que están aquí te daré tu lugar. Eso es restauración completa. Eso es restauración completa. Cuando nosotros, en la justicia del hombre, nosotros perdonamos a alguien, nos falla alguien, nosotros decimos, ya, ok, bien, bienvenido, pero lo ponemos al rincón. Este ya falló. Dios no hace así con nosotros. Dios no hace eso con nosotros. Dios nos restaura por completo. Dios nos recibe como hijos. Nos viste con vestiduras de santidad. Restaura nuestra autoridad, nuestro poder. Restaura nuestro gobierno. Lo que dijo John Wesley: yo soy un carbón rescatado del incendio. Literalmente él se considera así. ¿Y nosotros? ¿En qué condición estamos nosotros? ¿Cuántos han sido rescatados por el Señor? Amén. Y gloria a Dios por eso. Pero ¿cuántos son los que se sienten en la condición de estar ahí en el fuego de perdición, en el fuego sin esperanza? En esa condición en que siento que estoy lejos de Dios, sin esperanza. Y esta palabra es para unos y para otros. Primero, para los que ya se sienten rescatados por el Señor. El Señor nos dice: si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Fuiste rescatado, pero ya no sigas viviendo de la manera que vivías antes. Ya no sigas calzando las ropas viles de antes, sino que yo te he vestido con ropas de santidad. Iglesia del Señor. Y el llamado ese, que no volvamos atrás. Que no volvamos atrás, sino que sigamos adelante andando sujetos a la autoridad, a la obediencia del Señor, de su palabra, guiados por su Santo Espíritu. Pero la palabra también es para aquellos que aún están en esa condición del fuego y se sienten que no han sido rescatados. La palabra del Señor les invita en esta hora a poder considerar el tomar la mano de Cristo y ser sacados del fuego de perdición. Benditos de nuestro Dios los que han sido rescatados. Benditos de nuestro Dios los que se dispongan a ser rescatados. Inclinamos nuestros rostros y oramos en el nombre del Señor. Padre, muchas gracias, Dios, por tu palabra. Señor, gracias porque tú estás intercediendo por nosotros. Tú eres, Señor, el que nos rescata, el que nos limpia, el que nos restaura, el que nos hace nuevas personas, el que nos hace mirar el día mañana con esperanza, con certeza, con convicción de que estando tú con nosotros, Señor, el acusador no puede venir contra nosotros. Tal vez tendrá razón en acusarnos, pero no tiene poder para condenarnos, porque tú nos has perdonado. Tú eres el que nos justifica. Gracias, Dios, porque podemos descansar en esa promesa. Ahora pido, Espíritu Santo, que tú hables a aquellos que han recogido, escuchado esta palabra y que necesitan un cambio para sus vidas, necesitan extender su mano
y tomarse de la mano salvadora de Cristo. En esta hora, esta palabra es para todo aquel que necesita, requiere de Jesucristo el Señor. Espíritu Santo, haz tú la obra. Siga orando. Yo hago la invitación para alguien, si en este lugar dice: yo realmente tomo esta palabra y me considero necesitado y quiero ese rescate de Cristo. Si es así, yo quiero orar por usted en el nombre de Jesús. Levante su mano. Si es así, hágalo en el nombre de Cristo. Amén. Dios le bendiga. Amén. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más que siente esa condición? Padre, gracias. Señor, al igual que yo, tú has visto las manos levantadas de los que están aquí presentes y han dicho: yo necesito de esa intervención. Señor, el diablo ha venido a acusarlos, mas Cristo en esta hora les dice: yo lo rescaté del fuego, yo lo rescaté de la condenación. Así como le dijo Cristo a la mujer samaritana: vete, tus pecados son perdonados, no peques más. Señor, gracias porque esa palabra tuya suena en nuestros oídos en esta hora. Hemos sido perdonados y llamados a no pecar más. Que tu presencia, Señor, sane los corazones. Tu presencia, Señor, en nosotros sea manifestada en autoridad, de manera de no volver atrás, sino que seguir adelante con los ojos puestos en ti, Jesús. Gracias, Dios. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendecidos.